Capítulo 1. Llegada al mundo de One Piece, reclutado por Barba Blanca. Oye. Mira a ese idiota haciendo flexiones otra vez. ¿En serio? ¿Qué le pasa por la cabeza a ese tonto? ¿Cree que esto lo hará más fuerte? Jajaja. Si con eso nos fortalecimos, mejor nos retiramos. ... En una playa costera, varios hombres que blandían espadas grandes apuntaban y se burlaban de alguien. No muy lejos, un hombre hacía flexiones estándar. Los espectadores sonreían ampliamente y, de vez en cuando, lanzaban alguna que otra puya. 93. 94. 95. ... 100. Bob contaba en voz alta mientras hacía ejercicio. Cuando terminó la última flexión, se puso de pie, sacándose la arena de las manos. Cambió de posición y se sentó en la playa. La parte superior del cuerpo de Bob estaba desnuda, sus líneas musculares eran nada menos que perfectas. Al contemplar las olas agitadas por la brisa del mar, no pudo evitar sentir una oleada de emociones. Han pasado casi 2 meses desde que llegué aquí. Me pregunto si algún día podré regresar. Como entusiasta del anime, Bob a menudo había fantaseado con entrar en el mundo del anime. Lucha codo a codo con los personajes, superando enemigos y alcanzando la cima del mundo. Pero nunca imaginó que realmente se haría realidad. Hace 2 meses, Bob estaba en casa viendo el anime lleno de acción One Punch Man. De repente, sintió que el mundo giraba, su visión se oscureció y cuando abrió los ojos, se encontró en un mundo desconocido. No es desconocido. Sería más exacto decir que era al mismo tiempo familiar y extraño. Porque este era en realidad el mundo del anime One Piece. De su vida pasada. Sin embargo, Bob había llegado un poco antes, varias décadas antes del comienzo de la historia de One Piece. No solo el protagonista Luffy aún no había nacido, sino que incluso su padre, dragón del ejército revolucionario, aún no había existido. En ese momento, Roger aún no se había convertido en el rey de los piratas, y Barba Blanca aún no había desarrollado su hábito de adoptar hijos. Big Mom todavía era una joven belleza, y Kaido no había comido su fruta del diablo. Todavía faltaban 40 años para la famosa guerra de Marineford. Esta fue una época de caos, una época en la que los piratas de Rocks dominaban los mares. Y el lugar donde se encontró Bob fue la isla pirata, Achinosu. La sede de los piratas de Rocks. La identidad que le asignaron a Bob a su llegada fue la de un pirata novato de los piratas de Rocks. Para decirlo amablemente, se les llamaba tripulación pirata. Pero en realidad eran solo un grupo de individuos ambiciosos reunidos por su propio objetivo. Cada uno de ellos tenía sus propios motivos ocultos y todos eran despiadados y crueles. Esto dio lugar a frecuentes luchas internas y traiciones. Aquí no había justicia, solo la fuerza era la base para la supervivencia. Por lo tanto, desde que llegó aquí, Bob ha estado trabajando duro para hacerse más fuerte. Todos los días hacía 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros. Porque al llegar a este mundo, descubrió que había heredado el físico de Saitama. Aunque estaba desconcertado de por qué obtuvo el físico de Saitama en el mundo de One Piece. Sería simplemente porque había estado viendo One Punch Man. Pero no le dio demasiada importancia, pues la fuerza de Saitama era inconmensurable. Además, durante estos 2 meses de entrenamiento, Bob también despertó los 3 tipos de Haki del mundo de One Piece. Haki de observación, Haki de armamento y el más raro Haki del conquistador. Si bien muchos tenían sus propias interpretaciones de estos 3 tipos de Haki, Bob creía que podían resumirse en 3 palabras. Percepción, mejora e intimidación espiritual. A través del Haki de observación, pudo escuchar las conversaciones de esos piratas. Bob lo percibió todo con claridad. Incidentes similares se produjeron innumerables veces en los 2 últimos meses. Bob no les prestó mucha atención. Mientras no le causaran problemas, no le importaba continuar su entrenamiento de esta manera. Después de todo, en el manga original One Punch Man, Saitama tardó 3 años en superar su limitador. ¿Lograría lo mismo? Bueno, esperaban no perder el cabello. Mientras tocaba su delicioso cabello, Bob no pudo evitar pensar en este tema crucial.
justo cuando Bob estaba sumido en sus pensamientos. A través de su haki de observación extendido, Bob sintió que alguien se acercaba. Al reconocer a la persona, su rostro inmediatamente se iluminó con una sonrisa. Hola. Bob, ¿cuánto tiempo sin verte? Un hombre de 6 metros de altura, con cabello dorado y su icónica barba blanca, se acercó. No era otro que el hombre que más tarde sería conocido como el hombre más fuerte de la Tierra, Barba Blanca Edward Neugate. Sin embargo, todavía estaba en sus mejores años y aún no se había ganado el título de Barba Blanca. Bob se rió. ¿Qué te trae por aquí? Gurararara. Edward rió con ganas. Vine específicamente a verte. Con eso, casualmente encontró un lugar al lado de Bob y se sentó, plantando su Murakumojiri en la arena. Ambos se habían conocido hacía un mes. Una vez, mientras Bob estaba lidiando con unos peces gordos de la isla, Edward lo presenció. Impresionado por las habilidades de Bob, el apasionado Edward insistió en entrenar con él. Como dicen, ninguna amistad se forja sin lucha, y sus personalidades hicieron clic. Así se hicieron amigos. Jajaja. Seguro que tienes algo en mente, ¿verdad? Bob se rió entre dientes. Después de haber estado aquí durante tanto tiempo, Edward apareció de repente hoy. Bob no pensó que fuera solo una visita casual. Al oír esto, Edward se rió nuevamente, inclinándose más cerca de Bob. Me conoces demasiado bien. Para ser honesto, la prueba para tripulantes oficiales comienza mañana y espero que puedas unirte a mi división. Te convertirás en miembro oficial de la tripulación de inmediato y hay muchos beneficios en mi equipo. Él era muy consciente de la fuerza de Bob, aunque este normalmente mantenía un perfil bajo. Apenas un mes antes, había experimentado personalmente las habilidades de artes marciales de Bob, que eran nada menos que geniales, un hallazgo poco común. Frente a la rama de olivo de Edward, Bob ya había tomado una decisión. Si tuviera que unirse a una división de los piratas de Rocks, el equipo de Barba Blanca sin duda sería su primera opción. No solo por su inmensa fuerza sino también por su lealtad a sus compañeros y su anhelo por la familia. En esta tripulación pirata llena de intrigas y maquinaciones, él era un soplo de aire fresco. Y lo más importante es que aún no había desarrollado el hábito de adoptar hijos. Jajaja. Claro que sería un honor unirme a tu división. Bob sonrió y asintió, aceptando directamente la invitación de Edward. Gurararara. Edward estalló en carcajadas, visiblemente encantado con la aceptación de Bob. Le dio a Bob una palmadita en la espalda que habría dejado inconsciente a cualquier hombre común, pero Bob apenas movió, otra prueba de su extraordinaria fuerza. Entonces está decidido. Mañana les mostraremos a las demás divisiones lo que es el verdadero poder. Declaró Edward, con los ojos brillantes de anticipación ante las próximas pruebas. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Achinosu, proyectando largas sombras sobre la playa, los dos guerreros se sentaron uno al lado del otro. Su alianza marcaba el comienzo de una sociedad que un día sacudiría los cimientos del mundo pirata. Capítulo 2. Barba Blanca contra Shiki. Al día siguiente al mediodía. Bajo la enorme roca de la isla Achinosu, había un amplio claro lleno de miembros de la tripulación oficial y aprendices de los piratas de Rocks. En lo alto, el capitán Rocks de los piratas de Rocks estaba sentado imponente, flanqueado por los comandantes de su división. Entre ellos se encontraban figuras legendarias que marcarían el futuro de la piratería. Shiki el León Dorado, Charlotte Liplin. La futura Big Mom, Wanzi, Johnny Silveraxe. En ese momento, Barba Blanca llegó con Bob a cuestas. La aparición de su comandante de división escoltando personalmente a un recién llegado atrajo inmediatamente la atención de todos. ¿Quién es este tipo? Nunca lo había visto. No estoy seguro, parece que el comandante Edward trajo un nuevo recluta. No parece gran cosa. Que el comandante lo traiga personalmente. Los murmullos se extendieron entre la multitud mientras la tripulación observaba el rostro desconocido. Las reacciones iban desde la envidia hasta el desdén y la simple curiosidad. Al llegar el comandante de la segunda división, una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de Rocks. El famoso capitán pirata se puso de pie, su presencia impuso silencio inmediato. Edward, has llegado en el momento justo. Tronaron las rocas. La prueba para los nuevos reclutas está a punto de comenzar.
Tengo muchas ganas de ver de qué son capaces estos recién llegados. Su mirada penetrante se detuvo en Bob un instante más que los demás, como si percibiera algo inusual en este recluta en particular. El ambiente se tensó con la anticipación. Esta iniciación sería algo fuera de lo común. Parece que este recién llegado a tu lado debe ser muy hábil. Para que lo hayas traído personalmente. Comentó Rox con una voz que denotaba diversión y curiosidad. Capitán, eso es precisamente lo que quería hablar con usted. Respondió Barba Blanca con su voz resonante y llena de entusiasmo, mientras señalaba a Bob. Esta persona tiene un talento excepcionalmente raro en las artes marciales. Ah. Rox arqueó las cejas con genuina sorpresa. ¿Un genio de las artes marciales? Su mirada penetrante recorrió a Bob una vez más, reevaluando al joven aparentemente normal que tenía delante. A primera vista, Bob parecía común y corriente, pero si Edward Neugate, precisamente, lo alababa, debía de haber algo más bajo la superficie. Sí. Confirmó Barba Blanca, con los ojos encendidos de emoción. Capitán, tengo el presentimiento de que, si le doy suficiente tiempo para madurar. Hizo una pausa para un efecto dramático antes de soltar la bomba. En el futuro, ni siquiera yo podría garantizarle la victoria. El claro estalló en murmullos de incredulidad. Los piratas veteranos intercambiaron miradas de asombro. Esto era un gran elogio, viniendo de uno de los comandantes más formidables de Rox. ¿No es inferior a ti? Repitió Rox, con una lenta sonrisa intrigada extendiéndose por su rostro. ¡Qué genio, eh! El capitán pirata se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en una mano mientras observaba a Bob con renovado interés. Conocía a Edward demasiado bien. Su comandante de segunda división no era de los que exageraban ni hacían halagos vanos. Si Edward hubiera dicho que este recluta tenía potencial para superarse incluso a sí mismo. Bueno, entonces. Declaró Rox, y su voz se oyó entre los piratas reunidos. Pongamos a prueba a este supuesto genio. El desafío flotaba en el aire, preparando el terreno para lo que prometía ser la iniciación más memorable en la historia de los piratas de Rox. Todas las miradas estaban fijas en Bob, esperando ver si podía cumplir con las expectativas de Barba Blanca. El hombre tenía absoluta confianza en su propia fuerza. Para que pueda decir algo así del niño, su talento en las artes marciales debe ser extraordinario. Después de todo, cuando Kaido se unió hace unos años, Edward no le había dado tantos elogios. Pero capitán, hay algo que debemos resolver de antemano. Barba Blanca no notó el sutil cambio en la expresión de Rox. Todavía rebosante de emoción, continuó. Yo descubrí a Bob y lo traje aquí, así que definitivamente se unirá a mi segunda división. Con eso, plantó su naginata, Murakumo-hiri, en el suelo. El mango creó un gran cráter y un aura invisible se extendió como una ráfaga de viento. Su intención era clara. Bob era suyo para reclamarlo. Si alguien quería desafiarlo, primero tendría que superar su Murakumo-hiri. Espera un minuto. No mucho después de que Edward terminara de hablar, una voz ronca resonó junto a Rox. Entonces, Shiki, el león dorado, con su largo cabello dorado cayendo, dio un paso adelante entre la multitud, con un cigarro en la boca y una sonrisa traviesa en su rostro. Capitán, no estoy de acuerdo. Shiki exhaló una bocanada de humo. Sus ojos brillaban con un ardor competitivo. Si este chico es tan bueno como Edward afirma, quizá debería estar en mi primera división. Apoyó una mano en la empuñadura de sus espadas gemelas, Oto y Kogarashi, con una amenaza silenciosa e inconfundible. La tensión entre los dos piratas legendarios crepitaba en el aire, y sus ambiciones contrapuestas pusieron a Bob en el centro de lo que podría convertirse en una confrontación explosiva. Rox observó la escena con una sonrisa divertida. Este era precisamente el tipo de competencia despiadada que fomentaba entre sus comandantes. Mientras tanto, Bob mantuvo la calma en medio de la creciente tormenta, con una expresión indescifrable. Sabía que unirse a los piratas de Rox no sería sencillo, pero no esperaba convertirse en un trofeo disputado por leyendas antes siquiera de pasar la prueba de iniciación. La verdadera prueba, al parecer, ya había comenzado. Oh. Los ojos de Rox brillaban de diversión al observar el enfrentamiento entre sus dos principales comandantes. La tensión entre Edward y Shiki era precisamente el tipo de competencia despiadada que él fomentaba. Jajaja.
Si este tipo es realmente el genio de las artes marciales que Edward afirma ser, declaró Shiki, con su cabello dorado ondeando mientras hacía un gesto dramático con su cigarro. ¿Cómo podemos dejar que se una a la segunda división? El león dorado ignoró por completo la presencia de Edward y se dirigió a la multitud. Todos saben que Edward es un bruto. No tiene ni idea de cómo cultivar semejante talento. Su voz destilaba condescendencia mientras sacudía la ceniza de su cigarro. Yo, en cambio, estoy más que dispuesto a poner a prueba el template recién llegado. Gurararara. La estruendosa carcajada de Barba Blanca sacudió el claro, aunque sus ojos ardían de espíritu de lucha. Shiki, ¿intentas robármelo? Su enorme mano se cerró sobre el miembro de Murakumojiri. Bien. Pero mejor evalúa tu propia fuerza primero. En cuanto el desafío salió de sus labios, una aura blanca y lechosa estalló a lo largo de la hoja de la legendaria Naginata de Barba Blanca. El resplandor revelador del haki de armamento avanzado. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse mientras el aire vibraba con su imponente presencia. Solo si puedes derrotarme, bramó Barba Blanca. Tendrás el derecho. El claro quedó en un silencio sepulcral mientras los dos titanes se preparaban para el enfrentamiento. Los piratas veteranos retrocedieron a toda prisa, conscientes de la devastación que sus comandantes podían desatar. Incluso Rox se inclinó hacia adelante con gran interés, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Bob, atrapado entre estas dos fuerzas de la naturaleza, mantuvo la calma en medio de la tormenta. Su mirada se paseaba entre los combatientes, analizando sus posturas, sus debilidades, preparándose ya para el desenlace que pudiera traer esta confrontación. La verdadera prueba había comenzado, y no fue la iniciación que nadie esperaba. El choque de titanes estalló sin previo aviso. El Murakumojiri de Barba Blanca se desplomó, su hoja envuelta en los temblores reveladores de la fruta Gura Gura. El aire se quebró al desatar un ataque devastador hacia Shiki, sin formalidades ni vacilaciones. Cuando piratas de su calibre luchaban, las palabras no tenían importancia. Jajaja. Bien. Pelearé contigo hoy. La risa salvaje de Shiki atravesó el caos mientras cruzaba sus legendarias espadas Oto y Kogarashi para interceptar el golpe. Auge. La colisión provocó una onda expansiva que desgarró a Shinosu. Una cúpula visible de fuerza se expandió, arrancando piedras y haciendo que los piratas más débiles cayeran como hojas en una tormenta. Los aprendices cayeron al suelo, cubriéndose la cabeza mientras el viento aullaba a su alrededor. Sin embargo, a pesar de la devastación, Shiki se mantuvo firme, con su cabello dorado ondeando a su espalda, sus espadas gemelas aferradas a la naginata de Barba Blanca, y el cigarro aún sujeto con indiferencia entre los dientes. Ni siquiera el poder de la fruta temblor pudo borrar su sonrisa. No se trataba de una leyenda que ya había pasado su mejor momento. Era Shiki, el león dorado, en su máximo esplendor, el mismo pirata que más tarde asolaría Marineford y desafiaría al mismísimo Gold Roger. Rox observaba desde su trono, sonriendo como un tiburón. Esto era mejor de lo que esperaba. La lucha no solo valía la pena para Bob, sino que también avivó la competencia entre sus comandantes. Y Bob observó cada detalle. La precisión de la guardia de Shiki, cómo los músculos de Barba Blanca se tensaban para el siguiente golpe, calculando ya cómo le iría contra cualquiera de los dos. La verdadera iniciación se había convertido en un asiento en primera fila para presenciar la historia en ciernes. El mensaje era claro. En los piratas de Rox, demostrabas tu valía solo con fuerza. Y la batalla por su lealtad acababa de escalar a una guerra entre leyendas. Incluso en su mejor momento, Barba Blanca no pudo reivindicar una victoria absoluta sobre Shiki. Su breve intercambio lo demostró. Cuando sus armas se desprendieron con un chirrido metálico, el león dorado atacó. Con una teatralidad deliberada, Shiki envainó sus espadas gemelas, exhaló un anillo de humo perfecto y esbozó una sonrisa de depredador. Lo reclamaré hoy. Su melena dorada ondeó mientras señalaba con el pulgar los escarpados picos de la isla. Este no es lugar para pelear. Si tienes agallas, vamos a la montaña de atrás después de la prueba y arreglemos esto. El desafío flotaba en el aire como el humo de su cigarro. Gane quien gane, el chico se une a su equipo. Gurararara. Me viene de maravilla. El rugido de Barba Blanca sacudió el claro al estrellar el trasero de Murakumojiri contra el suelo, provocando nuevas grietas que se extendían como telarañas en la piedra bajo ellos. Sus ojos ardían con la promesa de destrucción. Por Bob, arrasaría montañas.
Los piratas circundantes se quedaron boquiabiertos, en un silencio atónito. No se trataba de una simple disputa de reclutamiento, sino de un enfrentamiento histórico entre dos de los más poderosos de la tripulación, todo por un novato sin experiencia. Los susurros recorrieron la multitud. ¿Desde cuándo a Shiki le importa la sangre nueva? Edward nunca había luchado tan duro por un recluta antes. Ese tipo Bob. ¿Qué clase de monstruo es? Incluso los demás comandantes de división. Lin Lin, Wan Zi, John. Observaban con renovado interés. El propio Rox rió entre dientes con sarcasmo, juntando los dedos. El juego había superado sus expectativas. Bob lo observaba todo con calma e indiferencia, pero su mente iba a 1000 por hora. Sabía que unirse a los piratas de Rox sería peligroso, pero convertirse en el premio de un duelo entre leyendas, eso lo cambiaba todo. La montaña trasera se teñiría de rojo antes de que esto terminara, y su futuro se decidiría en la carnicería. A medida que la tensión aumentaba, una verdad se hizo innegable. Ya fuera por la familia de Barba Blanca o por la ambición de Shiki, la llegada de Bob se había convertido en la chispa que podría quemar a los piratas de Rox hasta los cimientos. Entre la multitud, un aprendiz de tripulante tenía una expresión juguetona. Al mirar al tranquilo Bob, un destello de luz brilló en sus ojos. Capítulo 3. Atacado por Kaido. Kaido, el joven prodigio de 19 años y el mejor aprendiz de los piratas de Rox. Aunque aún no había consumido la fruta pez, modelo mítico, dragón azul, su poder puro ya lo colocaba por encima de muchos tripulantes veteranos. Su reputación era tal que podría haber sido ascendido a la máxima categoría hace mucho tiempo, de no ser por su obsesión por ganarse el puesto de comandante. Ahora, su mirada penetrante se fijó en Bob, el modesto recién llegado que, de alguna manera, se había convertido en el centro de una tormenta entre dos leyendas. Kaido frunció el ceño mientras murmuraba en voz baja. ¿Fuerte talento? ¿No se supone que este tipo es un payaso en los rumores? Los rumores entre la tripulación habían retratado a Bob como un chiste, un hombre obsesionado con trivialidades cotidianas, muy alejado del espíritu brutal y aguerrido de los piratas de Rox. Sin embargo, allí estaba, con Barba Blanca y Shiki listos para destrozar la isla por el derecho a reclamarlo. ¿Qué tan fuerte puede ser con solo entrenamiento diario de baja intensidad? Kaido apretó con más fuerza su kanabo. El peso del arma le resultó reconfortante. De hecho, logró ganarse el favor del comandante Edward. Hasta el punto de que dos comandantes se pelearon por él. Una lenta sonrisa intrigada se extendió por el rostro de Kaido. ¿Es algún tipo de monstruo oculto? La idea despertó algo primitivo en él. El deseo de poner a prueba al propio Bob. Si este supuesto genio realmente merecía la fama, Kaido querría aplastarlo con su garrote. Y si no, bueno, exponer un fraude solo consolidaría su propia reputación. Ya había visto a Bob antes, claro. En una isla como Achinosu, todos se fijaban en los raros, los que entrenaban como civiles en lugar de piratas. Bob había sido el blanco de las bromas durante las borracheras, una broma entre la tripulación. ¿Y ahora Edward lo llama genio? La contradicción ardía en el pecho de Kaido. Si Bob era realmente fuerte, quería aplastarlo. Si era débil, mejor aún, exponer un fraude frente a toda la tripulación sería divertido. Pero Bob permaneció ajeno al escrutinio de Kaido. Su atención estaba puesta en Barba Blanca, en sobrevivir al nido de víboras en el que acababa de caer. Incluso con la protección de Edward, conocía las reglas de los piratas de Rox. No confíes en nadie. La fuerza es la única ley. Había visto a aliados enfrentarse entre sí por una pizca de poder. Había oído historias de accidentes que les ocurrían a reclutas prometedores. Esto no era una tripulación, era una guarida de lobos, y él era la carne fresca que todos querían probar. Oye, niño. Mientras Bob se dirigía hacia el grupo de recién llegados, un grupo de piratas burlones se le cruzó en el camino, con sus cuchillos reluciendo al blandirlos con maestría. Sus sonrisas eran agudas, sus ojos brillaban con malicia. Este era su territorio y pretendían poner al advenedizo en su lugar. ¿Qué hace que a nuestro comandante le importe tanto un enano como tú? Se burló un pirata, acercándose hasta que su aliento, que apestaba a ron barato, inundó a Bob. Otro golpeó el pecho de Bob con su cuchillo. Intentar adular a Barba Blanca no te salvará. Aquí, la fuerza es lo único que importa.
Un tercero se acercó, con la voz llena de fingida compasión. Esto no es una guardería. Lárgate antes de que te hagan daño. La amenaza flotaba en el aire. Los piratas circundantes observaban con interés, sedientos de sangre. Incluso algunos comandantes miraban hacia allá, curiosos por ver cómo se desenvolvía la situación. Bob no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Su expresión permaneció tan tranquila como el agua en calma mientras los estudiaba, no con miedo sino con la atención distante de un hombre que evalúa insectos. Entonces, en un instante, el aire mismo parecía fracturarse. En un momento, el matón principal lo miraba con lascivia. Al siguiente, su cara golpeó el suelo con un crujido, su nariz aplastada, su cuerpo inerte antes de siquiera darse cuenta del golpe. Los otros dos apenas tuvieron tiempo de abrir los ojos. Golpe sordo. Golpe sordo. 2 cuerpos más cayeron al suelo, inconscientes. Sin una pelea interminable. Sin una gran técnica. Solo 3 golpes, más rápido de lo pensado. Bob ni siquiera se detuvo al pasar por encima de sus cuerpos desplomados, con las manos ya metiéndose en los bolsillos. Todo el claro quedó en un silencio sepulcral. En algún lugar de la multitud, la sonrisa de Kaido se amplió. Ahora las cosas se estaban poniendo interesantes. El evento de selección de novatos comienza ahora. La voz de Rox resonó por toda la isla, cortando la tensión como una espada. El capitán pirata se mantuvo erguido, flanqueado por sus comandantes, mientras la multitud abajo estallaba en un frenesí de vítores y gritos de guerra. El aire mismo parecía vibrar con sed de sangre. Su mirada recorrió a los piratas reunidos, veteranos y recién llegados por igual, antes de continuar, con sus palabras llenas de una promesa despiadada. Creo que todos los que estamos aquí compartimos un objetivo común. Para convertirme en miembro oficial de mis piratas de Rox. La declaración conmovió a la multitud. A Rox no le importaban los orígenes, las alianzas ni los pecados pasados. Aquí, solo importaba una cosa. La fuerza lo es todo. Luego vino la prueba. En la próxima hora, se dividirán en grupos de 30. Rox sonrió, con los dientes brillantes como los de un tiburón. Cada grupo se enfrentará a uno de nuestros miembros habituales de la tripulación. Sin reglas ni restricciones, usen cualquier método que se les ocurra. Si siguen en pie cuando se acabe el tiempo, pasan. Un latido de silencio. Si fallas, o intentas escapar. Su voz se redujo a un susurro letal. Y morirás en el acto. La amenaza flotaba en el aire, más densa que la niebla perpetua de la isla. Alrededor de Bob, los reclutas palidecieron, su bravuconería se desmoronó. Pero él permaneció inmóvil, con la mirada fija al frente, ya calculando, listo para cualquier cosa. En algún lugar entre la multitud, Kaido se humedeció los labios. Barba Blanca y Shiki intercambiaron miradas. El escenario estaba listo. La caza había comenzado. Justo cuando la prueba estaba a punto de comenzar, una voz profunda y resonante resonó entre la multitud. Esperar. Bob siguió la voz y lo reconoció inmediatamente. Era uno de los futuros 4 emperadores del mar, Kaido de la Bestia. Capítulo 4. Kaido. Quiero desafiar a Bob. Todos se giraron a mirar. Vieron a un joven de complexión extremadamente robusta. Sus músculos eran prominentes y tenía un par de cuernos en la cabeza, mientras que su cabello negro y desordenado le caía sobre la espalda. Toda la persona irradiaba una explosiva sensación de poder. Llevaba un garrote con púas sobre su hombro y su mirada estaba fijada intensamente en Bob, dentro del escuadrón. Luego se pavoneó hasta el centro del campo de pruebas. Con orgullo, miró al capitán y dijo: «Capitán, déjeme evaluar a ese chico llamado Bob». Esta era una oportunidad de oro, y no la iba a desaprovechar. Si podía derrotar al genio que acababa de acaparar la atención y que estaba siendo disputado por los comandantes, ¿quién dudaría de quién era el verdadero genio monstruoso? Jajaja. Parece que te interesa mucho ese chico. Rox desvió la mirada de Kaido a Bob, quien acababa de apartar la mirada. Muy bien. Ya que te ofreciste como voluntario, declaro que Bob será evaluado solo por ti. Mientras hablaba, Rox activó su Haki de observación de nivel superior, apuntando a Bob en el campo. Notó un aura inexplicable que emanaba de él, una energía que nunca antes había sentido. Esto hizo que Rox frunciera el ceño involuntariamente. Esta persona no era nada sencilla.
Accedió a la petición de Kaido sin dudarlo, pues también quería ver la verdadera fuerza de Bob. Aunque Barba Blanca lo elogiaba como un genio de las artes marciales, nunca lo había visto en acción. Sin embargo, conocía bien la fuerza de Kaido. Entre estos aprendices de tripulación, Kaido era sin duda el más fuerte. Esta vez, la petición de Kaido serviría como una prueba perfecta para Bob. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué Bob tiene que ser evaluado por un aprendiz de tripulación mientras que nosotros tenemos que enfrentarnos a la tripulación oficial? Sí, es injusto. Todos somos nuevos, pero él recibe un trato especial. Debe de haber algún negocio turbio aquí. Tan pronto como Rox terminó de hablar, una ola de protestas estalló entre la multitud. Para ellos, los aprendices de tripulación eran naturalmente mucho más débiles que los oficiales. Si Bob pudiera enfrentarse a un aprendiz de tripulación, sus posibilidades de pasar serían mucho mayores. Esta situación era claramente injusta para aquellos que tuvieron que pasar la evaluación oficial de la tripulación. En ese momento entre la multitud, varios individuos que se consideraban fuertes incluso comenzaron a burlarse de Kaido directamente frente a él. En cuanto a esta escena, todos los miembros de la tripulación oficial observaron fríamente. Riendo para sus adentros, pensaron en los aprendices de la tripulación. Estos recién llegados no entendían que la fuerza de Kaido era tal que ni siquiera ellos resistirían más que unos pocos movimientos contra él. Frente a él, todos estaban destinados a perder. En ese momento, Kaido se quedó en el campo, observando a los recién llegados que se burlaban de él. No dijo ni una palabra. Su cuerpo, que había permanecido inmóvil, dio un paso adelante. Al instante, se formó un gran cráter en el suelo, con tierra y piedras volando por todas partes. Su mirada se fijó en ellos. Los piratas en el campo de batalla percibieron de inmediato que algo andaba mal. Esa sensación. Era como si una bestia primigenia los estuviera observando fijamente. Un sudor frío los inundó, y de inmediato pensaron en retirarse. Pero Kaido no iba a dejar que fueran y vinieran a su antojo. Tendrían que dejar algo atrás, como sus vidas. El rostro de Kaido se llenó de ferocidad mientras el enorme garrote con púas se dirigía hacia los rostros de estos piratas. Al ver esto, aquellos piratas demostraron cierta fuerza. Reaccionaron de inmediato, alzando sus espadas largas para bloquear el ataque. Un fuerte estruendo resonó desde el punto donde chocaron las armas, resonando con la transmisión del sonido. Los cuerpos de los piratas salieron volando rápidamente, y sus cabezas explotaron como sandías machacadas. En el lugar, además de un charco de sangre, solo quedaban unas cuantas espadas largas gravemente deformadas. Al ver esta escena, todos no pudieron evitar quedarse sin aliento en shock. Todo el lugar quedó en silencio. Algunos que se habían opuesto antes sintieron inmediatamente un sudor frío correr por sus venas. Esto. ¿Muerte instantánea? Esto fue demasiado fuerte. ¿Era real? ¿De verdad era solo un aprendiz de tripulante? Jajaja. Como era de esperar, los mataron de un solo golpe. Estos recién llegados que no conocen su lugar necesitan que alguien les dé una buena lección. Mira a esos recién llegados. Están todos muertos de miedo. ¡Qué idiotas! ¿De verdad creen que Kaido es fácil de intimidar? Es reconocido como el mejor entre nuestros aprendices, su fuerza es aterradora. Hablando de eso, a lo largo de los años, los que murieron a manos de Kaido, si no 1000, deben ser al menos 800. Jajaja. Hay bastantes con recompensas de más de 100 millones. Este Bob da mucha lástima, Kaido lo tiene en la mira. Parece que no vivirá más allá de hoy. Aquellos que presenciaron la fuerza de Kaido inmediatamente estallaron en risas. Esta escena sangrienta era justo lo que querían ver. ¿De qué servía gritar con tanta fuerza? Kaido, en ese momento, miró a todos con aire de suficiencia y gritó a todo pulmón. ¿Quién más? Esta vez, los recién llegados guardaron un silencio inquietante. Nadie se atrevió a emitir un solo sonido, y mucho menos a expresar oposición. Al ver sus reacciones, Kaido rió con ganas, al notar que nadie respondía. Empezó a insultarlos. Ese niño llamado Bob, ¿cuánto tiempo vas a permanecer escondido? Sube aquí. Al oír esto, Bob salió de la multitud y se dirigió lentamente al centro del campo de pruebas. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras pensaba para sí mismo. Kaido.
El futuro Yonko, la criatura más fuerte de la Tierra, el capitán de los piratas bestia. Nunca imaginó que Kaido tomaría la iniciativa de desafiarlo. Me pregunto, ¿qué nivel de fuerza ha alcanzado Kaido ahora? Bob no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. Pero está bien. Llevo 2 meses entrenando y necesito a alguien con quien practicar. Y si le doy una paliza a Kaido delante de tanta gente, seguro que será una mancha negra en su historia cuando se convierta en Yonko. Parece bastante interesante. Al pensar esto, la sonrisa en el rostro de Bob se hizo más amplia a medida que avanzaba. Bob ya había llegado al centro del campo de pruebas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.